Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь. Italia, Francia. Dos potencias, dos bandos, dos fracasos. Pero ¿por qué fallaron? En este nuevo video de historia militar, analizaremos cómo fueron las derrotas de estas dos naciones que vieron millones de los suyos morir en la terrible Segunda Guerra Mundial. Sabiendo cómo termina la historia, puede sonar extraño escuchar que Benito Mussolini fue una de las mayores inspiraciones para Adolf Hitler cuando éste comenzaba su carrera política. Il Duce había llegado al poder italiano en 1922 a la cabeza de un nuevo movimiento conocido como fascismo. En pocos años se había alzado como la única figura en el gobierno. Su apoyo popular era inmenso. Había seducido a sus súbditos con una ambiciosa idea: devolver al país a la antigua gloria del Imperio Romano. Con este objetivo en mente, el 22 de mayo de 1939, Mussolini se alió con Adolf Hitler mediante el llamado Pacto de Acero. Este implicaba que si uno de los dictadores entraba en guerra, el otro acudiría en su ayuda. Y no debieron esperar mucho para que este tratado entre en acción. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas nazis invadieron a su vecino de Polonia. 2 días más tarde, la Segunda Guerra Mundial comenzó cuando Francia y el Reino Unido anunciaron su entrada en el conflicto en defensa de los polacos. Pero a pesar del Pacto de Acero, Mussolini no dio la orden de movilización a sus fuerzas. La realidad era que, a pesar de sus ambiciones, Italia no estaba lista para una contienda mayor. One of the biggest problems was a serious lack of modern equipment. The Italian military simply didn't have all the gear that it needed. That was in large part due to Italy's military-industrial complex being much smaller than that of the other nations. Italy didn't have a large industrial sector in the late 1930s. Less than a third of its workforce was in industry. Contrast that with Germany, where 42% of the workforce was in the industrial sector. That meant that Italy's industrial output was much smaller. In fact, it was similar to where Germany's had been about 40 years earlier. La débil industria militar significaba que solo se podían producir vehículos y armamento obsoleto. Sus tanques y sus aviones eran mucho más anticuados que los de los aliados, y sus fuerzas navales resultaban insignificantes frente a la aplastante Marina Real Británica. Además, las doctrinas bélicas que se enseñaban no habían sido actualizadas desde la Primera Guerra Mundial, quedándose atrás de muchas de las potencias del planeta. Algunos consejeros italianos advirtieron a Mussolini que Italia recién estaría en condiciones de combatir en 1942. Sin embargo, Hitler hizo oídos sordos a los pedidos de postergar el inicio del conflicto. Sabiendo que si no actuaba pronto perdería su prestigio, Il Duce declaró la guerra a los enemigos del Reich en julio de 1940. Las fuerzas italianas invadieron Francia un mes más tarde que los germanos. Para ese entonces, la batalla ya estaba casi terminada.
Los aliados habían sido rápidamente barridos por la doctrina de guerra relámpago nazi. Los ataques de Mussolini únicamente sirvieron para rematar a un contrincante moribundo. Eventually, unable to resist the German onslaught, France agreed to a peace deal in which it was partitioned between a German-occupied north and a puppet state in the south. Italy was also given a small amount of French territory. Aún así, ya se podían vislumbrar ciertos aspectos que, de no ser solucionados, provocarían grandes dolores de cabeza en los países del eje. Los más graves eran la falta de experiencia entre sus soldados y oficiales. Esto, sumado a la falta de comunicación entre las distintas ramas del ejército y la fuerza aérea, crearon un enorme número de fallas logísticas y de coordinación. Italia tuvo problemas para doblegar a Francia, incluso cuando estos ya estaban casi derrotados. Sin embargo, esto no hizo que las pretensiones imperialistas de Mussolini desaparecieran. Junto con la invasión a Francia, los fascistas iniciaron un ataque contra las colonias británicas de África desde sus dominios en Libia y Etiopía. At the start of the war, Italy already controlled Libya and Abyssinia, Ethiopia today. Mussolini calculated that if he could take British-controlled Egypt and Sudan, he would be able to create a huge swathe of Italian-controlled territory. It looked like an easy campaign. Italy had 10 times more troops in the region than Britain. Unos meses después, el 28 de octubre, sin consultarlo previamente con Hitler, el duce ordenó una ofensiva contra Grecia desde sus dominios en Albania que había conquistado el año anterior. Este era su primer paso en el restablecimiento del dominio italiano del Mediterráneo, como lo habían hecho los romanos siglos atrás. Además, buscaba demostrar de esta forma que estaba a la par del Führer y que era igual de capaz de aplastar a sus enemigos. Pero los problemas logísticos, económicos y militares rápidamente comenzaron a pasarle factura al dictador. Todos pensaban que la guerra greco-italiana sería resuelta de manera determinante. Las tropas griegas eran mucho menos numerosas que las de Mussolini y su equipamiento aún peor. Sin embargo, los defensores sorprendieron a todo el mundo cuando fueron capaces de contener las ofensivas iniciales, matando a un gran número de atacantes. Los italianos se vieron obligados a avanzar a través de empinadas montañas nevadas, sin contar con el equipo adecuado para enfrentarse a ese terreno. Cuando su marcha fue frenada, debieron luchar contra el frío intenso, además de las balas griegas, sin que sus superiores hayan pensado en equiparlos con ropa de abrigo. Los muertos por hipotermia caían de a montones. Pero este no fue el fin de las penurias para el dictador italiano. Los generales griegos, viendo la pésima situación de su enemigo, decidieron lanzar un contraataque que barrió a los invasores. Mientras el número de caídos no hacía más que aumentar, los soldados fascistas se vieron obligados a retroceder hasta más allá de sus posiciones iniciales. El Reino Unido no ignoró lo que estaba sucediendo y decidió enviar tropas hacia esta zona con el objetivo de derrotar a Mussolini y quitar del mapa al mayor aliado de Hitler. It left Hitler with a problem. Should he divert troops from elsewhere in Europe to support his most important European ally, or should he abandon Mussolini to his fate? El Führer decidió ayudar. Para evitar que el sur de Europa caiga en manos de sus enemigos, debió trasladar a sus propias tropas a este frente. Los refuerzos lograron que las fuerzas del eje consiguieran rechazar a los griegos y los británicos debieron ser evacuados. El 23 de abril de 1941, Grecia se rindió ante nazis y fascistas. Mussolini consiguió su conquista, pero todos habían sido testigos de las fallas de su ejército.
Su prestigio como líder bélico había sufrido un golpe terrible. Muy a su pesar, la historia en el norte de África estaba siguiendo los mismos pasos. Las victorias italianas iniciales durante 1940 se transformaron en enormes catástrofes militares una vez que los aliados se recuperaron de su sorpresa. Para fines de ese año y principios de 1941, los británicos, con menos de 40.000 hombres, habían conseguido derrotar a los ejércitos enemigos de aproximadamente 150.000 soldados. The British were able to take almost all the Italians prisoner, about 130,000 men, while they suffered only about 2,000 casualties. As the Italians were getting outclassed on land, they were also losing control of the sea. Italy lost 2 major naval battles, which cost it dominance over the Mediterranean. La base del éxito inglés fue la mejor calidad de sus vehículos. Los obsoletos tanques italianos sufrían averías constantes debido a las arenas del desierto africano, mientras que los acorazados aliados eran muy duraderos. También superaban en armas y armadura a las fuerzas del eje. Incluso las ametralladoras británicas podían atravesar la coraza de algunos de los vehículos de Mussolini. Pero los problemas también se originaban en el liderazgo. Il Duce, queriendo emular a Hitler, comenzó a entrometerse cada vez más en la planeación de las batallas. Daba órdenes que contradecían a las de sus generales, creando un estado de confusión y desmoralización entre las tropas. El Führer una vez más debió recurrir en socorro de su aliado, enviando a su ejército y a uno de sus mejores generales, Erwin Rommel, en 1941. Pero si bien en los primeros meses consiguió estar a la par de los británicos, la situación alemana comenzó a empeorar con el correr del tiempo. Para 1942, la Unión Soviética y los Estados Unidos se habían sumado a la guerra y los nazis estaban siendo superados. Una seguidilla de derrotas provocó que en mayo de 1943 las fuerzas del eje abandonaran el norte de África. Los aliados habían conseguido una enorme victoria, pero no estaban satisfechos. Ahora debían llevar la guerra nuevamente a Europa, y esto lo harían por medio de Italia. El 9 de julio de 1943, el comando aliado dio inicio a la Operación Husky. Así se conoció a la invasión de la isla de Sicilia por parte de los británicos, franceses y estadounidenses. Los italianos, con la moral completamente aplastada, apenas pudieron resistir el avance de sus contrincantes, aún con la ayuda alemana. Las constantes derrotas de su ejército, sumado a los ataques aéreos contra Roma, hicieron que Mussolini perdiera casi todo su apoyo popular. Para el 26 de julio, el resto del gobierno italiano había tenido suficiente de la incompetencia de su líder. Il Duce fue derrocado y encarcelado, poniendo fin a más de 20 años de gobierno fascista. For Hitler, it was another nightmare. He was now forced to pour in yet more scarce resources to protect his southern flank. He told his commanders that even if Italy surrendered, they should fight on. Los nuevos gobernantes rápidamente iniciaron negociaciones para cambiarse al bando de los aliados. Durante el resto de la guerra combatieron junto con los que habían sido sus enemigos, como Inglaterra y Francia. Este último también había experimentado una historia similar durante el transcurso del conflicto. Antes de que los alemanes cruzaran la frontera y que los italianos se sumen oficialmente a la guerra, el ejército francés era considerado por muchos como el mejor en todo el mundo. No solo contaban con más de 6 millones de soldados, sino que estaban más avanzados tecnológicamente que el resto de las potencias. Sus tanques y aviones eran de último modelo, y sus instalaciones defensivas se encontraban a lo largo de toda la frontera franco-germana, en la denominada Línea Maginot. Esta llegaba hasta el límite del borde con Bélgica
donde se encontraba el denso bosque de las Ardenas, considerado totalmente impenetrable para los vehículos acorazados. Fue por estas razones que cuando los nazis invadieron el país el 10 de mayo de 1940, muchos imaginaban que Hitler había cometido un tremendo error. Nadie esperaba que en tan solo 6 semanas el ejército francés sufriera la mayor derrota militar de su historia. The plan would see the Germans start their attack along the same route that their fathers had taken in 1914. A big sweep down through Belgium, looking to drive into France through the Pas-de-Calais. Just like 1914, the Germans expected the Allies to march forward to meet them on the fields of Flanders. Except, this time, once the Allies had committed their best troops in the north, the Germans would launch a massive surprise attack through an area known as the Ardennes. A pesar de todas sus ventajas tecnológicas frente a los alemanes, los galos no habían actualizado sus tácticas. Las unidades de caballería seguían teniendo un rol ofensivo importante en sus ejércitos, mientras que los tanques solo eran empleados como apoyo de la infantería. Además, su estrategia de combate era casi completamente defensiva, confiando en que sus búnkeres y fortines sobre la línea Maginot frenarían a los nazis. Pero a diferencia de los franceses, los alemanes habían adoptado una novedosa forma de librar las batallas. Sus tanques no servían al capricho de la infantería, sino que actuaban de forma coordinada con ella. Lo mismo sucedía con sus aviones y la artillería. Todas estas fuerzas actuaban en conjunto para aplastar a su enemigo antes de que éste pudiera organizar una defensa. A esta estrategia se la conocía como Blitzkrieg o Guerra Relámpago. A pesar de que era considerada impenetrable, el ataque inicial germano el 10 de mayo de 1940 fue a través de la región de las Ardenas. Franceses e ingleses atónitos vieron cómo las divisiones acorazadas nazis arrasaron con todo a su paso, destruyendo en cuestión de días a los ejércitos belgas. Para cuando los aliados se pusieron en marcha, los alemanes ya se encontraban dentro del territorio francés. Ambas fuerzas entablaron lucha por primera vez en el norte del país y rápidamente se demostró que de poco sirve la superioridad tecnológica sin el conocimiento para aprovecharla. The German armies bristled with modern tanks like the Panzer Mark III and IV. They were outnumbered and outgunned by French tanks like the monster B-1. What they lacked in firepower they more than made up for. Better speed, optics and communications. These would be decisive if Fall-Gelb was to succeed. Los tanques franceses avanzaban de forma metódica y lenta, esperando que la infantería actúe primero. Muchos de los vehículos ni siquiera contaban con radios y debían usar miembros de la tripulación para enviar y recibir órdenes. Los alemanes, en cambio, se movían a una increíble velocidad, aprovechando cada punto débil en el frente para atacar a su enemigo. A pesar de su superioridad numérica, las bajas aliadas aumentaron exponencialmente, mucho más que las germanas. En solo cuestión de semanas, los aliados se vieron obligados a retroceder cada vez más, cediendo ciudades enteras a los nazis. Mientras tanto, los oficiales franceses perplejos cometían error tras error, cada uno de ellos significando la muerte de cientos o miles de sus soldados. Estos, por su parte, se encontraban totalmente desmoralizados. Les habían prometido una victoria fácil y en cambio se toparon con un enemigo despiadado y líderes incompetentes. Tan solo 2 semanas después del ataque inicial alemán, el Reino Unido supo que la suerte estaba echada. El 26 de mayo ordenó la evacuación de sus tropas ubicadas en la ciudad de Dunkerque para ser capaces de continuar la lucha contra los nazis en otro momento. El ejército francés había sido abandonado. The French felt that the British had prioritized British soldiers for the evacuation and not provided as much air support as they could have.
Weygand, the French commander, said, "Every people has their virtues and defects. The Englishman is motivated by almost instinctive selfishness. The British, in turn, now had very little respect for the French. One British commander wrote, "There hardly seems to be any mistake that the French do not make. Their generals are beneath contempt." Los combates no continuarían por mucho más tiempo. El 14 de junio, París cayó sin ninguna resistencia por parte de los defensores. La caída de su capital significó el colapso total del espíritu de lucha de los locales. Una semana más tarde, el gobierno francés firmó su rendición incondicional y el país se convirtió en un estado títere de Hitler. El ejército más avanzado del mundo había sido derrotado en tan solo 6 semanas. Esto, sin embargo, no significó el fin completo de su intervención en la guerra. Algunas unidades que habían conseguido escapar continuaron librando batalla junto a sus aliados británicos. Habiendo experimentado las nuevas tácticas alemanas, pudieron adaptarse a ellas y sobrepasar su propia doctrina metódica y defensiva. Si bien la contribución de la resistencia francesa suele ser ignorada o subestimada, fue una parte importante de las fuerzas aliadas mientras se siguió librando la Segunda Guerra Mundial. Debieron esperar más de 4 años para volver a pisar su tierra natal, pero para fines de 1944 la situación se había invertido. Alemania estaba ahora contra las cuerdas, mientras que sus enemigos la tenían completamente acorralada. Si bien el grueso de los combates era librado por los soldados soviéticos, estadounidenses y británicos, no se puede ignorar el aporte de franceses e incluso italianos. Las fuerzas de estos dos países sufrieron un destino similar en este conflicto. Comenzaron siendo considerados como dos países muy poderosos, pero debido a una serie de razones fracasaron estrepitosamente en sus objetivos. Sus líderes militares aún se aferraban a una forma de combatir que ya había quedado atrás en el tiempo, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Además, sus oficiales no contaban con experiencia real y habían subestimado en gran manera a su enemigo. Debido a estos motivos, estos países sufrieron algunas de las derrotas más humillantes durante este conflicto. Llegamos al final de este video y queremos preguntarte: ¿crees que existe otra razón que explique el fracaso de estos países? Déjanos tu respuesta. Alemania, 30 de enero de 1933. Alemania, 7 de mayo de 1945. En las páginas de Mein Kampf, un Adolf Hitler humillado tras la derrota en la Primera Guerra Mundial dio forma a las ideas que encenderían el mayor conflicto bélico de la historia. Alimentado por la frustración de un pueblo herido, escribió su visión para una Alemania resurgida de las cenizas, poderosa, pura y vengativa. Allí depositó su odio racial, su desprecio por la democracia y su ambición por conquistar las tierras europeas que creía destinadas al pueblo germano. Desde la primera bandera roja con la esvástica flameando en un campo de batalla, hasta las ruinas humeantes de Berlín en 1945, recorreremos el rápido ascenso y la brutal caída del Tercer Reich. Una maquinaria de guerra, propaganda y exterminio que quiso dominar el mundo, pero que terminó bajo una infinidad de escombros y cadáveres. Polonia. El 1 de septiembre de 1939, sin previo aviso ni declaración formal, la maquinaria de guerra alemana se lanzó sobre Polonia.
Más de 1,5 millones de soldados de la Wehrmacht cruzaron la frontera al amanecer, apoyados por 2.000 tanques y más de 1.000 aviones de la Luftwaffe. Se trató de un ataque coordinado que pulverizó las defensas polacas en cuestión de días. La estrategia utilizada era nueva, feroz e implacable. Estamos hablando de la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Varsovia, la capital polaca, fue bombardeada sin piedad. En apenas 5 semanas el país fue sometido y para el 6 de octubre, la resistencia polaca había sido vencida. El saldo: 70.000 muertos, más de 130.000 heridos y un país entero totalmente aplastado. Pero la ofensiva no fue solo alemana. El 17 de septiembre, la Unión Soviética se unió al conflicto e invadió por el este, cumpliendo un pacto secreto firmado con Hitler semanas atrás. Así fue como Polonia fue partida en dos y dividida entre los jerarcas. Los nazis ejecutaron a la élite intelectual polaca, a sacerdotes, maestros y líderes comunitarios. Los soviéticos hicieron lo propio con los militares capturados. En los bosques de Katyn asesinaron a más de 22.000 oficiales polacos. El país entero fue convertido en un campo de muerte. We encountered masses of refugees in carts. People are leaving town. Our artillery has had a field day. Everything has collapsed. There are people standing at the side of the road watching us with hatred. En los años siguientes la matanza no cesó. Se levantaron campos de exterminio como Auschwitz, Treblinka y Sobibor. Más de 6 millones de polacos morirían durante la ocupación. La mitad de ellos judíos. Pero ¿cómo empezó todo? Para entender el estallido brutal del conflicto hay que remontarse años atrás al ascenso meteórico de un hombre que supo capitalizar el resentimiento de una nación humillada. Since the end of the First World War, the German people have been living with the consequences of a catastrophic defeat. Almost half of the workforce is unemployed. Thousands of factories closed their doors. Many an honest German had to resort to theft to obtain food. Adolf Hitler llegó al poder en 1933 tras un discurso de redención y venganza. El pueblo alemán, hundido en la pobreza y denigrado por el Tratado de Versalles, le entregó el destino del país con fe ciega. Pero la ideología nazi no solo prometía reconstrucción, era un proyecto de conquista total. El Führer soñaba con un Reich de 1000 años, un imperio que dominaría Europa, y dio el primer paso en 1938 con la anexión de Austria. Within weeks, the Jews of Vienna are feeling the real impact of Austria's savior. The Nazis are putting up signs on Jewish shops, warning people not to buy there. Anybody who resists is beaten up, killed or taken away to a concentration camp. Pero la población en general no tenía la misma visión que una minoría afectada. Con el desempleo desapareciendo y las fábricas trabajando a un ritmo frenético, por primera vez en décadas, los alemanes sentían que el mundo les pertenecía. Fue por eso que cuando los tanques cruzaron la frontera polaca no hubo temor por la guerra que se avecinaba. Todo lo contrario, se celebró su llegada izando banderas con orgullo. Los discursos de Hitler eran seguidos con una devoción casi religiosa y la propaganda hacía su trabajo. Alemania era invencible y todos estaban felices. Con el pueblo de su lado, Hitler no necesitaba justificar su ambición bélica. Había conseguido un control total
y solo restaba preparar el siguiente paso. The Nazis stamp out all political opposition. The police and courts are placed under Nazi leadership. All power is concentrated in Adolf Hitler. El año 1940 comenzó con Europa en vilo. Polonia había sido aplastada, el pacto entre Hitler y Stalin seguía vigente y los ejércitos occidentales esperaban en tensión. Fue un período conocido como la Guerra de Broma, una calma aparente en la que, aunque el conflicto había sido declarado, no se disparaba una sola bala en el frente occidental. Sin embargo, Alemania no se quedó quieta. Mientras los aliados se resguardaban detrás de fortificaciones, Hitler preparaba un golpe maestro que pulverizaría todas las estrategias militares. El 10 de mayo de 1940 comenzó la ofensiva nazi. En solo 6 semanas, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos fueron invadidos y derrotados. Pero lo más sorprendente no fue la caída en conjunto de estas naciones, sino la derrota de uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Francia. Las fuerzas francesas cayeron con una rapidez que nadie había imaginado. La Blitzkrieg volvió a demostrar su letal eficacia. Los bombardeos masivos de la Luftwaffe abrieron el camino y los panzers se infiltraron velozmente por puntos inesperados. Los generales franceses esperaban un ataque como en la Gran Guerra por las llanuras del norte, así que fortificaron la frontera alemana con la famosa línea Maginot. Sin embargo, los tanques alemanes no la enfrentaron. La rodearon cruzando por las Ardenas, un bosque montañoso que se creía infranqueable. La estrategia funcionó y Francia recibió un golpe letal. Rápido, profundo y sorpresivo. El ejército francés, atrapado y desorganizado, colapsó. Los británicos que acompañaban apenas lograron evacuar a varios de sus hombres en una retirada desesperada y milagrosa. At Dunkirk, more than 340,000 men of the British and French armies are forced to abandon France. La derrota de Francia fue catastrófica. En apenas 43 días, más de 90.000 soldados murieron y casi 2 millones fueron capturados. Del lado alemán, aunque victoriosas, las fuerzas también sufrieron 45.000 bajas entre muertos y heridos. El 14 de junio, París estaba ocupada sin un solo disparo. Se firmó un armisticio y la nación fue dividida en dos. El norte bajo ocupación directa de los nazis y el sur bajo el régimen colaboracionista de Vichy. Alemania había logrado en semanas lo que no pudo conseguir en 4 años durante la Primera Guerra Mundial. 6 a.m., June the 28th. Hitler enters the defeated French capital. El mundo quedó conmocionado. El mito del poderío francés se desmoronó y Hitler alcanzó la cima de su gloria. Los alemanes se convencieron de que ningún enemigo era rival para el Reich. Las medallas, los desfiles y la propaganda hablaban de un nuevo orden. El Führer, embriagado por el sabor de la victoria, posó sus ojos sobre el único enemigo que quedaba en pie: el Reino Unido. Para eliminar a su último gran contrincante, Hitler dio luz verde a la Operación León Marino. Ese era el nombre que llevaba el nuevo plan nazi. Una invasión anfibia que buscaba someter a las Islas Británicas. Pero para que los soldados pudieran cruzar el Canal de la Mancha, primero era necesario destruir a la Royal Air Force y asegurar el control del cielo. Así comenzó lo que sería la primera gran batalla librada exclusivamente en el aire. A pesar de tener más de 2.500 aviones,
La Luftwaffe se enfrentó a una feroz resistencia. Los ingleses, aunque inferior en número, conocían su terreno y respondían con velocidad desde bases dispersas por todo el sur de su nación. Su arma secreta era una red de radares avanzados que permitían detectar cada oleada enemiga antes de que tocara el cielo británico. La batalla comenzó en julio de 1940 y se intensificó en agosto, cuando los bombarderos alemanes comenzaron a atacar aeródromos, fábricas de aviones y depósitos de combustible. Sin embargo, ante la inesperada tenacidad de su enemigo, Hitler cambió la estrategia. Ordenó bombardear directamente ciudades, especialmente Londres, en lo que se conoció como el Blitz. If the Royal Air Force should drop 2,000 or 4,000 bombs, then we will drop 200 or 400,000, even 1 million bombs in a single night. If they then increase their attacks, we will obliterate their cities. Sin embargo, este cambio de rumbo fue un error táctico. Mientras la población sufría, la RAF recuperaba fuerzas y reagrupaba sus escuadrones. Durante 4 meses de intensos combates, Alemania perdió más de 1.800 aviones y cerca de 3.000 pilotos. Las bajas británicas fueron menores y su moral más fuerte que nunca. El 15 de septiembre, considerado el punto de inflexión de la batalla, la Fuerza Aérea Inglesa derribó más de 60 aviones en un solo día. Este golpe frustró a Hitler, que decidió postergar indefinidamente la invasión terrestre y desvió su atención hacia otro frente. Sin dudas, fue la primera gran derrota de la Alemania nazi. No una derrota territorial, sino estratégica. Y esto generó un cambio en el pueblo alemán. Las victorias dejaron de ser inmediatas y algunas personas empezaban a preguntarse si la guerra iba a ser tan rápida como se había prometido. El entusiasmo seguía, pero ya no era ciego. Las primeras dudas estaban asomando. No obstante, la ambición de Hitler continuaba intacta. Según su plan, cuando el Reino Unido cayera, solamente quedaría una amenaza ante su dominio de Europa: la Unión Soviética. Dawn, June the 22nd, 1941. More than 3 million German soldiers crossed the border into the Soviet Union. Hitler's treaty with Stalin is over. Operation Barbarossa has begun. El pacto Molotov-Ribbentrop, firmado en agosto de 1939, había permitido a ambos regímenes repartirse Polonia y mirar hacia otro lado mientras uno anexaba los Balcanes y el otro los países bálticos. Sin embargo, esta era una alianza artificial construida sobre desconfianza. Hitler nunca ocultó su desprecio por el bolchevismo. En Mein Kampf ya había anunciado su intención de expandirse hacia el este y aniquilar el comunismo. Stalin, por su parte, se armaba en silencio, convencido de que aún quedaban años antes del inevitable enfrentamiento. Pero sus cálculos estaban equivocados. Los nazis estaban lanzando el mayor asalto militar jamás visto en la historia de la humanidad. El ataque fue devastador e inesperado. En cuestión de semanas, la Wehrmacht arrasó el frente soviético, capturando cientos de miles de soldados y tomando ciudades clave como Minsk, Smolensk y Kiev. La maquinaria alemana parecía nuevamente imparable. En una nueva demostración de la guerra relámpago, ahora aplicada en una escalada descomunal, avanzó con una brutalidad increíble. El pueblo alemán volvió a llenarse de orgullo por la lucha contra el malvado comunismo y una victoria inevitable. August the 26th, 1941. Hitler visits the Eastern Front.
With the Red Army in full retreat and large parts of the Soviet heartland in his grasp, his plans for an Eastern Empire are beginning to take shape. Pero a diferencia de lo que todos pensaban, la realidad estaba muy lejos del deseo del Tercer Reich. El mapa de Europa Occidental no era igual que el terreno soviético. A medida que pasaban los meses, la ofensiva alemana comenzó a enfrentar una resistencia feroz, con distancias imposibles de abarcar y un enemigo inesperado: el invierno ruso. Hitler había subestimado el tamaño, la dureza del territorio y la capacidad de su pueblo para absorber golpes y responder con mayor fiereza. Las líneas de suministro se estiraban sin control, los camiones se detenían en el barro y los motores se congelaban con las primeras nieves. El objetivo final era Moscú, pero aunque la Wehrmacht llegó a ver las torres del Kremlin, nunca las conquistó. En diciembre, cuando la temperatura cayó a más de 30 grados bajo cero, los nazis mal equipados para el frío comenzaron a morir congelados. El Führer tuvo que abandonar su objetivo, aunque volvería a intentarlo meses más tarde. With winter over, Hitler launches a new offensive. He is convinced that the Red Army is on the brink of destruction. All about is an ear-splitting, gigantic record. Shot after shot. A never-ending inferno. Pero para ese entonces, los soviéticos ya se habían preparado. La guerra dejó de ser una campaña relámpago para convertirse en una salvaje lucha de desgaste. Entre 1942 y 1943 tuvo lugar la Batalla de Stalingrado, donde más de 300.000 soldados del Tercer Reich fueron derrotados por el Ejército Rojo, que a fuerza de sangre cambió el rumbo de la historia. Aquella victoria de la URSS marcó un antes y un después. El entusiasmo del pueblo alemán había desaparecido, y si la gente seguía obedeciendo al régimen nazi, era por miedo, no por fervor. Mientras tanto, en el norte de África, las tropas del Afrika Korps eran derrotadas por los británicos en el Alamein y luego expulsadas del continente por una fuerza anglo-estadounidense. El año 1943 también sentenció la caída de Italia. Mussolini fue derrocado y el nuevo gobierno firmó la rendición. Alemania tuvo que ocupar la península para sostener un frente cada vez más frágil. Y cuando sus tropas divididas parecían no dar abasto, un nuevo golpe se hizo presente. El desembarco de Normandía. 6 de junio de 1944. Los aliados inician la invasión al territorio francés ocupado por los nazis. El infierno cayó del cielo y emergió del mar. Ese día, más de 156.000 soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía. El plan era minucioso. Miles de barcos de guerra y transporte cruzaron el Canal de la Mancha, mientras paracaidistas eran lanzados detrás de las líneas enemigas durante la madrugada para cortar comunicaciones y sembrar el caos. 5 playas se convirtieron en campos de batalla: Utah, Gold, Juno, Sword y Omaha. Esta última fue la más sangrienta, donde los norteamericanos se enfrentaron a una feroz resistencia de las tropas alemanas atrincheradas en búnkeres y colinas. El bando aliado sufrió más de 10.000 bajas, con al menos 4.000 muertos confirmados. Los alemanes sufrieron alrededor de 9.000, pero su desventaja logística y táctica era cada vez más evidente. Hitler no creyó en la invasión. Al principio se convenció de que era una distracción y demoró horas críticas en movilizar refuerzos. Cuando reaccionó, ya era tarde. El desembarco de Normandía fue el principio del fin. En menos de 3 meses,
París fue liberada y los aliados iniciaron una larga marcha hacia Berlín, abriendo un nuevo frente que Alemania no podía resistir. The Allies are closing in on the fatherland itself. Hitler is still telling his people that the war can be won. But in private, he is a changed man. We may go down, but we will take the world with us. Ciudades enteras son bombardeadas hasta quedar reducidas a cenizas. El pueblo, sin esperanzas, se pregunta cómo se llegó a semejante barbarie. Las personas estaban cansadas, las raciones escaseaban, y aunque la propaganda seguía prometiendo la victoria, ya nadie lo creía. Solo restaba una última batalla, pero su destino ya estaba sellado. January 1945. The Red Army has reached the Oder River, just 50 miles from Berlin. From his bunker beneath the center of the city, Hitler orders every able-bodied male to defend Berlin. En abril de 1945, los últimos restos del ejército alemán se defendían con lo que quedaba. Jóvenes de 14 años, ancianos y fanáticos. La capital del Reich, una vez floreciente de poder, se convirtió en un campo de ruinas. Desde el este, el ejército rojo avanzaba con sed de venganza tras 4 años de guerra brutal. Por el otro frente, británicos y estadounidenses ya habían cruzado el Rin, pero los soviéticos fueron los primeros en llegar. On April the 21st, the Russians enter Berlin. With more than 20 million Soviets already killed in the war, the Red Army allows its soldiers to celebrate. As many as 2 million German women are raped. La ciudad estaba en ruinas. Las calles eran trincheras. Los niños eran enviados a detener tanques. Y en medio de aquel caos, el 30 de abril, Hitler decidió poner fin a su vida en su búnker. In the ruins of the Nazi chancellery, Hitler's underground bunker is discovered. It is deserted. After finally marrying his mistress, Eva Braun, Adolf Hitler has committed suicide. In order to escape the disgrace of surrender, my wife and I choose death. Berlín finalmente cayó y el 8 de mayo de 1945 Alemania se rindió. El nazismo, que prometió 1000 años de gloria, no sobrevivió ni siquiera 20. Quedó atrás una Europa destruida, 6 millones de judíos asesinados y un pueblo alemán que tuvo que aprender a mirar su reflejo en el espejo de la historia. Así fue su viaje emocional durante la Segunda Guerra Mundial. Una travesía de fe ciega a resignación, de euforia colectiva a culpa individual. Porque cuando las armas callaron, lo que quedó fue el eco de las preguntas que nadie se había atrevido a hacer. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. En el período previo a la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el imperio experimentó un rápido ascenso como potencia militar en Asia y el Pacífico. Sus campañas de conquista exitosas anteriores, como la invasión de Manchuria en 1931 y la expansión hacia el sudeste asiático a partir de 1941, le otorgaron un vasto poderío colonial. Inspirados por el modelo de expansión de la Alemania nazi, los líderes japoneses buscaron emular su eficacia en conseguir sus objetivos. Sin embargo, a pesar de estas conquistas,
Japón cometió errores tácticos cruciales que eventualmente lo llevaron a su derrota. La estrategia de ataque sorpresa a Pearl Harbor, aunque inicialmente exitosa, no logró neutralizar la flota del Pacífico y desencadenó la entrada de Estados Unidos en la guerra. Además, las tácticas de desgaste como el uso de los ataques kamikaze no lograron debilitar la resolución de los aliados, sino que fortalecieron su determinación de luchar hasta el final. Acompáñanos en esta nueva entrega de Historia Militar para conocer los detalles desde la perspectiva japonesa durante la guerra y las razones que llevaron a la Nación del Sol a su aplastante derrota. Comencemos. La Segunda Guerra Mundial, aunque oficialmente comenzó en 1939, tuvo sus raíces mucho antes en el escenario geopolítico. Para Japón, el punto de partida se encuentra en 1931, cuando el ejército imperial se apoderó de Manchuria, una región estratégica en el noreste de China. Este movimiento fue impulsado por el deseo de expandir su territorio y asegurar recursos naturales para sostener su creciente economía y ambiciones militares. Sin embargo, para comprender completamente el contexto de la expansión en Asia, es esencial retroceder hasta 1894. En ese año, Japón emergió victorioso de la Primera Guerra Sino-Japonesa, obteniendo importantes concesiones territoriales del debilitado Imperio Chino, incluyendo Formosa, isla que actualmente es Taiwán, y las Islas Pescadores, situadas en la costa occidental del imperio vecino. Este conflicto marcó el inicio de una nueva era para Japón, que pasó a ser reconocido como una potencia regional en Asia. Las adquisiciones territoriales de 1894 sentaron un precedente para la política expansionista imperial en la región. A medida que el país continuaba modernizándose y fortaleciendo su ejército, sus ambiciones territoriales se intensificaron. Décadas antes del estallido de la Segunda Guerra, el enfrentamiento con Rusia en 1904 y 1905, conocido como la Guerra Ruso-Japonesa, había marcado un punto de inflexión significativo en la expansión territorial del imperio en Asia. Esta guerra se desencadenó principalmente por disputas sobre la influencia y el control de Corea. La anexión de Corea en 1910 representó otro paso importante en la expansión imperialista. Esta acción colocó al archipiélago bajo el control directo de la Nación del Sol y amplió aún más su influencia en la región. Además, al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, Japón obtuvo control administrativo sobre las islas alemanas en el Pacífico como parte del Acuerdo de Paz. En los años previos a la consolidación del Tercer Reich y antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la Nación del Sol continuó consolidando su control sobre regiones estratégicas como Indochina y Tailandia. Este patrón de expansión gradual pero constante, combinado con un creciente nacionalismo, creó las condiciones perfectas para el conflicto. La Segunda Guerra Mundial no fue solo el resultado de eventos aislados, sino el clímax de décadas de ambiciones imperialistas y tensiones geopolíticas que finalmente estallaron. A medida que el conflicto se intensificaba en Europa, Estados Unidos adoptaba una política de neutralidad, evitando involucrarse directamente. Sin embargo, en diciembre de 1941, todo cambió cuando Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Este evento precipitó la entrada de los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. La Nación del Sol no necesitaba un golpe maestro para ganar, sino una estrategia más inteligente. Se sabe que las Fuerzas Armadas tenían un fuerte control sobre el gobierno y que las élites militares y políticas compartían una creencia arraigada en la superioridad del país japonés y su derecho a dominar otras naciones. Esta ideología expansionista se combinó con un descontento interno, ya que muchas clases trabajadoras sufrían un bajo nivel de vida, mientras que las grandes empresas buscaban nuevos mercados y materias primas para sostener su crecimiento económico.
la ubicación estratégica de Japón en el centro del área asiático-pacífica, así como su formidable armada en comparación con otras naciones, alimentaron aún más su ambición. Todo esto contribuyó a un clima de agresión y militarismo que culminó en el ataque a Pearl Harbor. Pero antes de este evento crucial en el reordenamiento geopolítico mundial, analicemos la perspectiva imperial japonesa en medio de un contexto de ascenso y consolidación del nazismo. Los japoneses eran fácilmente liderados debido a varios factores arraigados en su cultura y sociedad. En primer lugar, la adoración altamente organizada al Estado y a su símbolo, el emperador, fue promovida como un instrumento para unificar al pueblo en torno a un esfuerzo de guerra total. Aunque esta idolatría oficial al Estado era reciente respecto a los milenios del Imperio japonés, se basaba en creencias y valores que los japoneses habían mantenido durante siglos, como el deseo humano de poseer la propiedad de sus vecinos, elevado a un deber patriótico y religioso. Además, el sistema educativo universal y la imprenta de propaganda facilitaron la transmisión de estas ideas, aprovechando la docilidad de la población y su respeto arraigado por la autoridad. En la cultura japonesa, la lealtad al país y sus obligaciones hacia la nación eran enfatizadas, mientras que los derechos individuales recibían poca atención. Los señores de la guerra, es decir, los miembros de la alta oligarquía japonesa, tomaron el control de la isla a través de una serie de eventos históricos y políticos. Inicialmente, la Constitución japonesa de 1889 estableció un sistema monárquico en el que el emperador ocupaba un papel predominante, aunque simbólico. El verdadero poder estaba en manos de una élite de nobles, militares y políticos que ejercían una influencia significativa sobre las decisiones del gobierno. El honor de portar armas, que siempre se había considerado como un distintivo del hombre superior, se extendió a toda la nación. La mezcla de adoración al emperador con la glorificación de la guerra, sumada a las continuas victorias a lo largo de medio siglo, otorgaron al ejército y la armada un prestigio popular que sería difícil de destruir. Durante la era de ascenso del régimen nazi en Alemania, hubo cierta simpatía y cooperación entre Japón y el Tercer Reich. Ambos estados totalitarios compartían algunos aspectos ideológicos y estratégicos en común, lo que facilitó cierto grado de colaboración. Tanto el Tercer Reich como el gobierno nipón promovían la superioridad de su propia raza y buscaban expandir su dominio territorial a expensas de otras naciones. El moderno ejército japonés admiraba e imitaba al alemán. Sus oficiales se consideraban herederos de los antiguos samuráis. La mayoría de ellos eran pobres, orgullosos de su servicio y fanáticamente devotos al emperador. Para 1930 había un serio descontento en las Fuerzas Armadas. La depresión económica mundial afectó duramente a Japón, causando mucha privación entre los pobres agricultores, de los cuales se reclutaba en gran medida al ejército. Hubo muchos fracasos de pequeñas empresas y un grave desempleo entre los obreros industriales. Las autoridades estaban alarmadas por la propagación de ideas políticas occidentales, especialmente el comunismo. Su propia filosofía política no era muy diferente al nacionalsocialismo de Hitler. Para sacar a la Nación del Sol de las profundidades de la depresión económica, se necesitaba un vigoroso programa de reformas sociales, económicas y políticas. Frente a esto, el ejército tenía un programa en mente: expandirse por la fuerza a China para superar la dependencia del imperio del comercio extranjero. Además, planeaba una dictadura militar con el emperador como figura nominal. En 1933, Japón dejó la Liga de las Naciones, afectando su credibilidad y función de mantener la paz mundial. The League of Nations meets at Geneva to vote on the report holding Japan responsible for the conflict with China over Manchuria.
Before the vote is taken, Mr. Matsuoka of Japan delivers a final address on his country's behalf. La Liga de las Naciones, establecida en 1919 tras la Primera Guerra Mundial, buscaba resolver conflictos a través de la diplomacia y la cooperación internacional. Sin embargo, su efectividad se vio limitada por la ausencia de potencias como Estados Unidos y la falta de una fuerza militar propia. El abandono de Japón tras la condena por la invasión de Manchuria en 1931 socavó aún más esta organización, demostrando su incapacidad para prevenir la agresión militar. El 25 de noviembre de 1936, Alemania y Japón firmaron el llamado Pacto Anticomintern, con el objetivo de sellar una alianza para defenderse de la amenaza que representaba para ellos la Unión Soviética. A pesar de su aparente fortaleza, la alianza del eje Berlín-Tokio fue más frágil de lo que muchos podrían pensar. Aunque ambos países tenían bastante en común en el aspecto político y militar, la realidad es que nunca llegaron a comportarse como verdaderos aliados. El 23 de agosto de 1939, Hitler y Stalin rubricaron por medio de sus ministros de Asuntos Exteriores, von Ribbentrop y Molotov, un pacto de no agresión que dejó perplejas al resto de las potencias occidentales por considerarlo contra natura. La razón de aquella extraña unión habría que buscarla por un lado en el apuro que tenía Hitler de asegurarse la paz en el frente oriental mientras durase la guerra, y por otro, en la necesidad de Stalin de contar con un potente aliado mientras durase su aislamiento internacional. Este pacto de no agresión contenía algunas cláusulas secretas por las que ambos países se reservaban diversas áreas de influencia en Europa Central y Oriental. Entre ellas estaba Polonia, que quedaría repartida tras su invasión en dos zonas, una alemana y otra soviética. Este acuerdo planteó una serie de dilemas para el Imperio nipón. Por un lado, significó una traición a la alianza anticomunista entre Alemania y Japón, lo que socavó la confianza y la credibilidad de Hitler como aliado. Por otro, el pacto implicó que Alemania ya no estaba dispuesta a apoyar a la Nación del Sol en un eventual conflicto contra la Unión Soviética en Asia. Además, el reparto de áreas de influencia en Europa Central y Oriental entre los nazis y la URSS incluía territorios estratégicos para el imperio. Es improbable que cualquier nación arriesgue su existencia misma en una guerra a menos que perciba una oportunidad de ganar. Sin embargo, un formidable ejército, rebosante de entusiasmo y eficiencia, puede ser una tentación poderosa para un gobierno propenso a confrontar durante una crisis. Japón contaba con la armada y la fuerza aérea más poderosa del lejano oriente. Además, tenía personal altamente entrenado y armamento moderno, lo que le confería una ventaja estratégica. Esto se veía reforzado por su cadena de bases navales y aéreas en las Islas Mandatadas, territorios bajo poder japonés después de la Primera Guerra Mundial y situados de manera óptima para un avance hacia el sur. Entre 1937 y 1941, la costosa participación de Japón en la guerra china resultó en pérdidas financieras y bajas significativas. A pesar de esto, el imperio anticipaba ganancias importantes por su inversión, respaldadas por la disponibilidad de recursos naturales estratégicos en China y sus ambiciones de expansión en el sudeste asiático. Estas reservas, que incluían petróleo, carbón y metales, eran vitales para alimentar la maquinaria de guerra japonesa y respaldar su economía en expansión. Para el otoño de 1941, la Nación del Sol alcanzó la cúspide de su poder militar y naval, respaldada por estas ambiciones y recursos estratégicos. Con Gran Bretaña y Rusia enfrentando triunfos del eje en Europa y África, y otras potencias occidentales incapaces de defender sus posesiones orientales, solo la Armada de los Estados Unidos representaba una amenaza significativa para Japón. Los líderes militares y políticos de alto rango del imperio, conocidos como los señores de la guerra, se vieron tentados por una oportunidad crucial: llevar a cabo un ataque sorpresa para incapacitar a la flota del Pacífico, específicamente en la base naval de Pearl Harbor. Esta decisión fatal marcó un punto de inflexión en la historia mundial
ya que llevó al país a una guerra abierta con Estados Unidos y sus aliados. Aunque el ataque sorpresa de la Armada del Imperio japonés se suele considerar casi perfecto, hubo errores críticos que permitieron a Estados Unidos recuperar impulso en los meses siguientes. Por otro lado, los aliados desaprovecharon varias oportunidades para detectar el asedio japonés debido a una comunicación incorrecta y una preparación insuficiente. La resistencia sangrienta en cada isla del Pacífico recuperada por los norteamericanos, incluidas las Islas Marshall, las Marianas, las Carolinas y las Palau, resultó contraproducente. A pesar de que Japón esperaba agotar la voluntad de los aliados con altas pérdidas, esto solo sirvió para aumentar la determinación aliada y fortalecer su compromiso con el conflicto en la región del Pacífico. La estrategia inicial de la Nación del Sol se vio afectada por varios contratiempos que cambiaron el curso de la guerra. Aunque las invasiones iniciales, incluida la de las Filipinas, tuvieron éxito, el ataque a Pearl Harbor no logró su objetivo primordial: neutralizar la flota estadounidense. Los portaaviones, pilares fundamentales de la Armada, sobrevivieron a la agresión y permanecieron intactos. Aunque el asedio al puerto norteamericano fue certero y espectacular, en última instancia no debilitó a Estados Unidos. Por el contrario, los enfureció y fortaleció su contraataque. Pese a esto, Japón decidió continuar con sus conquistas en el Pacífico, confiando en su superioridad naval. Sin embargo, la batalla crucial en la isla de Midway cambió el panorama por completo. Los norteamericanos, anticipando los movimientos nipones, emboscaron a la flota imperial y lograron hundir sus 4 principales portaaviones. Esta victoria fue un punto de inflexión, equilibró el juego de buques de guerra entre ambas potencias y permitió a los aliados acelerar la producción de nuevos armamentos. Con el ataque a Pearl Harbor, la flota estadounidense quedó fuera de juego durante 6 meses y Japón pudo moverse a sus anchas por el Pacífico. Sin embargo, pasado ese tiempo, Estados Unidos recuperó su fortaleza y mostró su poderío tanto en Europa como en el Pacífico. Similar a Alemania, Japón visualizó una victoria rápida y decisiva, subestimando el potencial de un conflicto prolongado que requeriría de una producción masiva de personal militar. A pesar de ostentar una de las armadas más formidables antes del conflicto, la Armada Imperial enfrentó una muy cercana aniquilación por parte de la flota de los Estados Unidos para el final de la Segunda Guerra Mundial. La equivocación nipona surgió de la falsa creencia de que los norteamericanos eran débiles e iban a retroceder su defensa de las islas del Pacífico. Durante los últimos años de la guerra, después de Pearl Harbor, la batalla de desgaste en el aire demostró la incapacidad de Japón para igualar la destreza de Estados Unidos en la producción de pilotos altamente entrenados y en el desarrollo de aviones cada vez más avanzados. Con la pérdida de supremacía aérea frente a los estadounidenses, Japón se enfrentó a la realidad de que ya no podía controlar eficazmente el mar que rodeaba las islas del Pacífico. En retrospectiva, la única oportunidad que tenía Japón para cambiar el rumbo de la guerra hubiera sido desarrollar un superarma como la bomba atómica y los medios para llevarla al territorio continental de América del Norte. Sin embargo, ocurrió lo contrario cuando Estados Unidos desarrolló y utilizó la bomba atómica contra Japón en 1945, devastando las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, lo que llevó al imperio a la rendición. Así lo anunciaba el emperador Hirohito a sus ciudadanos, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. La capitulación de Japón fue formalizada el 2 de septiembre de 1945, cuando los representantes japoneses firmaron los documentos de rendición a bordo del acorazado estadounidense USS Missouri en la bahía de Tokio.
Este acto puso fin a casi 6 años de guerra en el Pacífico y marcó el comienzo de la ocupación aliada en la isla, la cual duraría varios años y tendría un profundo impacto en la reconstrucción y reestructuración del país. A pesar de algunos éxitos iniciales, las ambiciones expansionistas de Japón finalmente resultaron en su derrota. Uno de los principales factores que permitieron a los aliados alzarse con la victoria en la Segunda Guerra Mundial, sin quitarle mérito a sus esfuerzos, fue la gran cantidad de errores que Adolf Hitler cometió al momento de tomar algunas decisiones militares. Son varias las películas en las que se hace referencia al Führer ordenando enviar tropas de un lado a otro ante el atónito semblante de sus generales, que por cuestiones obvias no se atrevían a contradecirlo. Lo cierto es que Hitler tenía motivos para confiar en su capacidad estratégica militar. Haya sido por casualidad o no, él fue uno de los principales ideólogos de la anexión de Renania en 1936, de Austria 2 años más tarde, la ocupación y repartición de Checoslovaquia y de la invasión de Polonia en 1939. Sin dudas, una seguidilla de años en los que abundaron los éxitos militares, políticos y diplomáticos, y que alimentaron una fuerte convicción de invencibilidad en el líder nazi. Pero ¿cuáles fueron los 3 peores errores de Hitler que terminaron por costarle la guerra al Tercer Reich? Si quieres conocer la respuesta, quédate con nosotros y acompáñanos a hacer un repaso por la vasta lista de fallos estratégicos cometidos por el Führer. Decisiones que, de haber sido solo un poco diferentes, hubiesen cambiado rotundamente el resultado de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Por supuesto, con la guerra finalizada y tras décadas y décadas de análisis, es fácil adjudicar los errores que se cometieron tanto de un lado como del otro. De hecho, fallos así se tienen en todos los conflictos. No obstante, por la magnitud de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, los mismos toman una mayor relevancia. De cualquier manera, es necesario mirar esas malas decisiones desde un contexto en el que Alemania había ocupado casi toda Europa en poco tiempo y sin encontrar demasiada resistencia. Dicho esto, veremos ahora 3 graves errores estructurales, cada uno vinculado con una potencia aliada, que sentenciaron el devenir del Tercer Reich en su campaña por dominar el mundo. El primero de ellos, indudablemente, declararle la guerra a Estados Unidos. Porque claro, después del ataque a Pearl Harbor, la única preocupación seria y que conllevó una respuesta rápida por parte de los norteamericanos era el imperio del Japón. Es más, en la declaración de guerra pedida por el presidente Roosevelt ante el Congreso el 8 de diciembre de 1941, no se hace ni una mínima mención a la Alemania nazi. No es que los estrategas militares estadounidenses no quisieran ir a Europa para llevarle un duro mensaje del tío Sam a las huestes nazis, todo lo contrario. Estaban ansiosos por hacerlo, pero no había ninguna razón oficial para ello. Asimismo, tampoco existía inicialmente un clamor popular para emprender otra gran guerra en Europa. El recuerdo de la Primera Guerra Mundial seguía latente en la mente de la mayor parte de los estadounidenses. Sin embargo, el primer gran error de Hitler no tardó en llegar. Tan solo 4 días después de que los japoneses atacaran Pearl Harbor, de improviso y casi sin consultarlo con nadie, el Führer le declaró la guerra a Estados Unidos. Fueron 334 palabras las que proclamó en su discurso, y que le brindaron un alivio explícito al primer ministro británico Winston Churchill, quien se aseguraba así el apoyo total de Estados Unidos, y también a la Casa Blanca, ya que desde ese momento tenían la razón perfecta para pelear en una Europa que estaba al borde de caer frente a Alemania. Los motivos de esta decisión innecesaria aún hoy son materia de debate entre los expertos. Haya sido por la épica histórica de emprender una gesta mundial, por desconocimiento del potencial industrial militar norteamericano o por el simple odio hacia uno de los supuestos exponentes de la judería internacional, esto ayudó a inclinar la balanza de la guerra. El segundo gran fallo estratégico de Hitler está relacionado directamente con Gran Bretaña.
Y aquí nos detendremos en 3 órdenes del mandatario nazi que de forma inadvertida terminaron por salvar el pellejo del pueblo británico. La primera de estas fue una orden que podría decirse llegó demasiado tarde, y fue la de producir en masa los famosos U-Boat. Los submarinos alemanes estuvieron a punto de derrotar a Gran Bretaña en 1917. Ni siquiera con ese antecedente cercano, Hitler le otorgó la importancia necesaria a su desarrollo. Si en la segunda mitad de la década de 1930, Alemania hubiese destinado parte de los recursos que se aplicaron en la construcción de una cuestionable flota a la creación de cientos de submarinos, podría haber empezado con un verdadero ejército de U-Boats en vez de solo 57. Aún así, con esas pocas unidades, lograron mantener a los británicos contra las cuerdas en 1940. Pero no fue hasta febrero de 1941 que el Führer emitió la Directiva 23 para desarrollar en masa los submarinos. Ya era tarde. Si bien los nazis alcanzaron a producir más de 1100 unidades y volvieron a poner contra las cuerdas a los ingleses en 1943, la batalla del Atlántico ya contaba para esa época con la presencia de la poderosa US Navy. Asimismo, en referencia a Gran Bretaña, fue Hitler quien, contra la voluntad de sus comandantes Panzer, ordenó frenar una avanzada final contra Dunkirk. Esta decisión posibilitó la milagrosa huida de soldados británicos por el Canal de la Mancha que todos conocemos, allá por junio de 1940. Fue Hitler también quien en la histórica batalla de Inglaterra en 1940 mandó a la Luftwaffe a bombardear las ciudades británicas, interrumpiendo así el minucioso trabajo de eliminación de la RAF que estaba haciendo la aviación alemana. Sí, Londres quedó reducida a escombros, pero ese cambio de objetivo posibilitó a una fuerza que estaba al borde de la derrota recomponerse y seguir combatiendo. Por último, mencionaremos un tercer gran error del Führer, de igual o mayor importancia que los anteriores. Nos referimos a la traición y posterior invasión a la Unión Soviética en 1941, la que terminaría siendo una devastadora campaña militar en el frente oriental. Hitler pensó que sería una tarea fácil, y estuvo a punto de serlo, ya que las huestes alemanas estuvieron muy cerca de llegar a Moscú. Sin embargo, el supremo mandatario nazi se confió y eso le costó muy caro. Por un lado, el no preparar a sus tropas para una guerra de larga duración puso a sus soldados en una clara desventaja contra la casi infinita provisión de hombres de la URSS. Por otro lado, la falta de equipamiento para el invierno y la letal Raputitsa, que fue la perdición de los poderosos Panzers. Y por último, aunque no por eso menos importante, la decisión de que los ejércitos que iban hacia Moscú fueran redireccionados hacia el sur, en auxilio de las unidades asediadas al sur del frente. La combinación de estos factores, de semanas de retrasos imprevistos, permitieron a los soviéticos prepararse mejor defensivamente, fortalecerse y planificar un contraataque que sería un verdadero punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Estos han sido, en nuestra opinión, los 3 errores más grandes estratégicos de Hitler en el conflicto. Aunque está claro que ha habido otros varios que por cuestiones de tiempo debimos dejar afuera. Lo curioso es que pese a todo, era tal el poder de la Alemania nazi que consiguieron mantener a raya a las potencias militares del mundo combinadas durante casi media década. En definitiva, la buena capacidad en el campo de batalla no pudo hacer nada contra la incompetencia militar de su máximo líder. El poderío militar y táctico del Imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial era extraordinario e implacable. Su expansión territorial reflejada en este mapa rivalizaba con la de otras grandes potencias de la época. Sin embargo, esta temible fuerza no fue suficiente para detener el avance de los estadounidenses y de los rusos. Similar al destino de Alemania, Japón fue arrasado por los aliados. La rendición de la Nación del Sol naciente en agosto y septiembre de 1945 no se debió únicamente, como probablemente creas, a los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Detrás de estos eventos se esconde una serie de improvisadas decisiones estratégicas que llevaron al imperio a la catástrofe y que cambiaron el curso de la guerra. Estamos en el 8 de mayo de 1945 y el mundo celebra la rendición de Alemania.
un hecho que marca el final del conflicto en Europa. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial aún no ha llegado a su última definición. El Imperio del Sol resiste tenazmente, desafiando las expectativas de una rápida resolución. Mientras tanto, en Estados Unidos se debate intensamente sobre el uso de una nueva arma devastadora que podría cambiar el rumbo de la historia. Algunos altos mandos militares estadounidenses expresaron su oposición al uso de la bomba atómica, argumentando que Japón habría capitulado si se le hubieran garantizado ciertas condiciones, como la preservación del emperador Hirohito, una figura central en la cultura y la política japonesa. No obstante, en este momento particular de la guerra, muchos temen que una invasión norteamericana resulte en un alto costo humano. Durante la batalla de Okinawa entre abril y junio de 1945, se registran graves pérdidas, con miles de soldados aliados muertos o heridos, y otro inmenso puñado de víctimas japonesas. La persistente resistencia del Imperio del Sol naciente se manifiesta en numerosos ataques suicidas de pilotos kamikazes, como los que verás a continuación. En julio de 1945, Estados Unidos, junto con el Reino Unido y China, exigió la rendición del ejército japonés en la Declaración de Potsdam. Los aliados establecieron un camino claro hacia la paz, o en sus propias palabras, la aniquilación inmediata y absoluta. Esta demanda dejaba claro que no habría lugar para términos de resolución negociados, sino que el camino hacia la reconciliación pasaba por la completa sumisión del enemigo. Para los japoneses, aceptar estas imposiciones era un golpe severo a su honor nacional y a la imagen de su divinidad imperial. La idea de capitular sin condiciones era vista como una humillación intolerable, lo que llevó a muchos líderes a considerar alternativas extremas antes que someterse a tales términos. A pesar de su aparente intransigencia, Japón buscó en secreto la mediación de la URSS, aún neutral en el conflicto. Mientras tanto, los soviéticos, comprometidos con acuerdos previos con otros aliados, planeaban ataques silenciosos contra las tropas japonesas en Manchuria y otras áreas clave. Por su parte, los norteamericanos lanzaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Su impacto, aunque devastador, no fue el único factor que los llevó a los japoneses a la rendición. La política expansionista del imperio, que desde el siglo XIX venía cosechando conquista tras conquista, significó su mortal talón de Aquiles durante la primera mitad del siglo XX. Entre todos los frentes de defensa y ataque, el principal error estratégico de Japón durante la Segunda Guerra Mundial fue su intento de conquista de China. A pesar de contar con un ejército moderno y bien entrenado, los japoneses subestimaron la resistencia china y la dificultad de controlar un país tan vasto y diverso. Inicialmente lograron avances significativos a lo largo de las zonas costeras urbanizadas, donde su superioridad militar era evidente frente a las fuerzas chinas mal equipadas y poco entrenadas. Sin embargo, una vez que el conflicto se adentró en las regiones rurales de China, la situación se volvió más complicada para Japón. La geografía agreste y los extensos territorios dificultaron la logística y el abastecimiento de las tropas japonesas, que no estaban preparadas para luchar en este tipo de terreno. La invasión a China solo resultó en una guerra prolongada y costosa para el imperio. Con su mirada puesta en la conquista, los japoneses comprendieron que debían asegurar una fuente confiable de materias primas vitales, como el petróleo y el acero, para mantener su maquinaria en funcionamiento. Para cumplir con esta urgente demanda de recursos, Japón consideró dos opciones estratégicas: atacar a Rusia en busca de los vastos caudales de Siberia y Asia Central, o dirigirse al Pacífico para apoderarse de los ricos territorios de Malasia, Indonesia y el sudeste asiático, ocupados en su mayoría por potencias europeas en ese momento. La primera opción, atacar a Rusia,
fue desestimada rápidamente debido al recuerdo fresco del conflicto con la Unión Soviética en 1939. Esta disputa fronteriza, que había culminado en una humillante derrota japonesa, desalentó a Japón de considerar la opción de agredir a la Unión Soviética como una vía estratégica viable. La experiencia en Jalgin Gol sirvió como recordatorio vívido de las consecuencias de subestimar al poder soviético. Conscientes de la potencial amenaza que representaban los rusos, Japón optó por no provocarla y buscaron una ruta menos arriesgada hacia la expansión. Así decidieron la segunda alternativa: atacar el Pacífico. Esta elección se basó en el reconocimiento de la superioridad de la Armada Imperial japonesa y la creencia de que podrían obtener una ventaja estratégica al enfrentarse a las potencias europeas ocupadas en su lucha contra Alemania. Sin embargo, esta maniobra los puso en un curso de colisión directa con Estados Unidos, cuyos intereses y territorios en el Pacífico representaban un obstáculo significativo para los objetivos expansionistas de Japón. Este movimiento marcaría el comienzo de un conflicto que cambiaría el curso de la historia mundial. La Guerra del Pacífico había comenzado y dentro de ella, Japón cometió el segundo error que lo llevaría a la derrota: la Batalla de Filipinas. La estrategia de Japón durante la Segunda Guerra Mundial no fue dirigida a conquistar Estados Unidos, sino a eliminar su influencia en el archipiélago para asegurar el acceso a los recursos de la región. Su objetivo era neutralizar la flota del Pacífico de los aliados, conquistar y fortificar las islas, y luego resistir cualquier intento norteamericano de recuperarlas. Durante este enfrentamiento, la embarcación aliada demostró su superioridad numérica y técnica, hundiendo 3 portaaviones enemigos y derribando cientos de aeronaves japonesas. Bajo el plan de la Operación Z, el almirante Mineichi Koga había ideado una trampa para atraer y hundir los buques estadounidenses cerca de las Islas Palau. Pero su muerte y la captura de documentos clave por parte de los americanos echó por tierra la estrategia. El vicealmirante Jisaburo Osawa tuvo que improvisar una nueva emboscada, eligiendo las Islas Marianas como escenario de batalla, donde los aliados estaban a punto de iniciar una invasión. Esta serie de errores tácticos y contratiempos contribuyeron aún más al declive de la Marina Imperial japonesa. La batalla del Mar de Filipinas fue una victoria clave para Estados Unidos, consolidando su dominio naval en el Pacífico. Aunque el plan original de la Marina Imperial japonesa tenía mérito, varios factores como la improvisación en la Operación Z y la inexperiencia de los pilotos embarcados causaron desastres. El portaaviones Taiyo, el primero de gran tamaño del imperio, se hundió después de ser impactado por torpedos y explotar debido a los vapores de la gasolina almacenada. Japón perdió 5 buques y sufrió daños en otros 6, incluido el acorazado Haruna y los cruceros Mogami y Maya. Estas derrotas resultaron en la muerte de 4.000 marineros isleños y la destrucción de 480 aviones. Estados Unidos, por su parte, sufrió el hundimiento de 123 aviones y 109 bajas, además de daños en 2 acorazados. Después de Filipinas, el imperio intentó debilitar la flota del Pacífico estadounidense para ganar una ventana de 6 meses para sus conquistas, pero su plan fue deficiente. Lo que siguió fue la antesala de un ataque audaz y desesperado. La Nación del Sol aspiraba esta vez a hacerle daño a territorio norteamericano. Su capacidad armamentística no alcanzaba para llegar a Estados Unidos de manera silenciosa y con posibilidades de victoria, así que optaron por atacar el blanco más cercano que tenían desde Asia, la isla de Hawái. El tercer error fatal que cometió el imperio en la guerra y lo empujó mucho más a su capitulación definitiva fue nada menos que el ataque a Pearl Harbor, sucedido el 7 de diciembre de 1941.
Aunque el ataque sorpresa de la armada del Imperio japonés se suele considerar casi perfecto, hubo errores críticos que permitieron a Estados Unidos recuperar impulso en los meses siguientes. Por otro lado, los aliados desaprovecharon varias oportunidades para detectar el asedio japonés debido a una comunicación incorrecta y una preparación exigua. Uno de los errores clave fue la elección del almirante Chuichi Nagumo para liderar el ataque audaz. A pesar de su antigüedad en la armada, Nagumo carecía de experiencia en tácticas aéreas, lo que fue desconcertante considerando la destreza naval más tradicional preferida por el almirante Yamamoto, estratega marítimo del imperio. El temperamento cauteloso de Nagumo chocaba con la audacia de Yamamoto, y sus decisiones conservadoras serían criticadas más tarde por las deficiencias del ataque a Pearl Harbor y la pérdida de 4 portaaviones japoneses en la batalla de Midway, de la que hablaremos más adelante. Además, la resistencia sangrienta en cada isla recuperada por Estados Unidos resultó contraproducente. A pesar de que Japón esperaba agotar la voluntad de los aliados con altas pérdidas, esto solo sirvió para aumentar la determinación de los norteamericanos y fortalecer su compromiso con el conflicto en la región del Pacífico. La estrategia inicial de Japón en la región se vio afectada por varios contratiempos que cambiaron el curso de la guerra. Aunque las invasiones iniciales, incluida la de las Filipinas, tuvieron éxito, el ataque a Pearl Harbor no logró su objetivo principal: neutralizar la flota del Pacífico estadounidense. Los portaaviones, pilares fundamentales de la flota, sobrevivieron al ataque y permanecieron intactos. Aunque el asedio al puerto norteamericano fue certero y espectacular, en última instancia no debilitó a Estados Unidos. Por el contrario, los enfureció y fortaleció su resolución. Japón decidió continuar con sus conquistas en el Pacífico, confiando en su superioridad naval. Sin embargo, la batalla crucial en la isla de Midway cambió el panorama por completo. Los estadounidenses, anticipando los movimientos japoneses, emboscaron a la flota imperial y lograron hundir sus 4 portaaviones principales. Esta victoria fue un punto de inflexión, equilibrando el juego de buques de guerra entre ambas potencias y permitiendo a los aliados acelerar la producción de nuevos armamentos, mientras que Japón se quedaba rezagado. El cuarto error de los japoneses fue la batalla de Midway. La operación se basaba en premisas erróneas del comandante Yamamoto. Él creía que debilitando los portaaviones estadounidenses en el Pacífico y atrayéndolos a pelear, podría obtener un triunfo decisivo. La elección de las islas Midway tenía como objetivo provocar un enfrentamiento, no conquistar la isla en sí, ya que mantenerla habría sido difícil para el imperio. Aunque Yamamoto confiaba en una victoria japonesa, incluso destruyendo la flota del Pacífico de Estados Unidos, Japón no podía igualar la capacidad de producción norteamericana. La batalla del Mar de Coral demostró que la Marina estaba aprendiendo rápidamente a enfrentarse a la armada japonesa. Aunque el imperio tenía inicialmente más portaaviones, su fracaso en la isla cambió el rumbo de la guerra a favor de Estados Unidos. Después de Midway, los japoneses perdieron el control del Pacífico y se enfrentaron a una ofensiva imparable de los aliados, que avanzaban de isla en isla sin gran oposición. La pérdida de ese territorio crucial del archipiélago marcó el comienzo del fin para las ambiciones territoriales de la Nación del Sol en el Pacífico. A medida que las islas bajo dominio japonés se liberaron una tras otra, incluidas las Filipinas, el imperio se vio en medio de una creciente presión. El inicio de los bombardeos contra el territorio imperial señaló el cambio de marea definitivo en la guerra. Con la pérdida de su ventaja en los mares después de Midway, los isleños se vieron obligados a luchar una batalla defensiva cada vez más desesperada para retrasar el avance estadounidense.
A medida que sus territorios eran arrebatados uno tras otro, la Nación del Sol sufrió una agonizante decadencia de la que la Unión Soviética tomó provecho para dar la estocada final. El quinto y último error que llevó a los japoneses a la derrota fue haber permitido la invasión rusa de Manchuria. Para muchos expertos, Japón no capituló debido únicamente a las bombas atómicas, sino también por la invasión soviética de Manchuria. La historiografía estadounidense ha tendido a atribuir exclusivamente el mérito a su país, minimizando el papel de la URSS en el evento. En realidad, Japón optó por rendirse ante Estados Unidos como la opción menos humillante. Este conflicto se desarrolló en el contexto de una rivalidad histórica entre Rusia y Japón por el control del Lejano Oriente, que se remonta a la Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905. Tras décadas de tensiones y enfrentamientos fronterizos, la Operación Tormenta de Agosto fue cuidadosamente planificada por la Unión Soviética y movilizó a más de 1.7 millones de soldados y una enorme cantidad de equipos de guerra para este ataque. Bajo la dirección del mariscal Alexandr Vasilevsky, el Ejército Rojo lanzó una ofensiva coordinada desde 3 frentes en Siberia, rodeando y derrotando al ejército del Kwantung japonés en Manchuria. Además de la presión militar directa sobre Japón, el movimiento socavó la confianza del liderazgo japonés en su capacidad para resistir a los aliados. La invasión soviética exacerbó las tensiones internas dentro del gobierno imperial y aumentó el apremio sobre los líderes para buscar una salida diplomática al conflicto. Ante la creciente certeza de una derrota total, Japón se rindió el 15 de agosto de 1945, poniendo punto final a la Segunda Guerra Mundial. El resto de la historia la conocemos. Es importante precisar finalmente que los japoneses sabían que la Unión Soviética no iba a permitir tener un gobierno monárquico en la isla, sino que iban a destruir a la familia imperial. Fue así